Voy a volver con este debate al piso. La respuesta de Zabaleta, el ministro de Desarrollo Social, a Patricia Bullrich, es que básicamente si ella quisiese llevar adelante ese programa o ese plan, cuyo detalle hoy la verdad hay que decirlo, lo desconocemos porque no lo dio a conocer el texto o la parte técnica, él dijo, eso sería sinónimo de querer que los pobres sean siempre pobres, fue esa la expresión. Los invito al debate, Ramiro, vos también la tenés clara con los números, como economista que sos. ¿Qué opinión tenés de lo que dijo? Bueno, me hace acordar a la famosa propuesta de pobreza cero. O sea, terminan siendo eslogans, pero si no decís cómo lo vas a hacer, nosotros de nuestro espacio político, como somos un espacio que hace las cosas... ¿Te referís a lo de Tetaz? No, lo de Patricia. Lo de Patricia y lo de Tetaz que decía que hay que resolver la pobreza Tetaz primero. lo planteó de manera más genérica. O sea, sí, está bien lo que ve plantea viable, Tetaz, de manera genérica, bueno, hay que generar esto. Se diferenció de Bullrich, digo, se diferenció. Lo ve viable en este contexto. Él dijo, hay que fomentar el mercado de trabajo, claro. no dijo el cómo. Nosotros lo decimos, el cómo. Hay que destruir el gasto público. ¿De dónde se destruye el gasto público? Del gasto político. No hay que atacar lo social primero. Primero hay que atacar lo político. Hay que ir a todos esos gastos, todos esos programas que hay dentro del gobierno nacional que nadie sabe qué beneficio le genera a la sociedad. Solamente que justifican la existencia, por ejemplo, de 20 ministerios que no tienen sentido de que existan. Cuando se habla de reducir a los ministerios, no se habla de sacar al ministro, a su chofer y a sus 3 secretarias. Se habla de algo mucho más profundo, de programas que hay ahí adentro, que es para justificar la existencia del ministro. ¿Para qué? Para tener un acuerdo político con el rejunte que hacen para llegar a ser gobierno. Bueno, señores, una mesa tremenda, muchos invitados en el día de hoy. A ver por dónde empiezo. Silvia Sarabia, bienvenida. ¿Cómo va? Tal? Buenas noches. Buenas noches. Ramiro Marra, bienvenido. Gustavo Lázari, bienvenido. Sergio Chousa, bienvenido. Jorge Blom, bienvenido. A todos, gracias por estar aquí con nosotros. A ver, lo que teníamos planeado. A ver, lo primero para arrancar un poquito, para entrar en calor. A ver. Pero, ¿cómo parás eso? Parás eso si vos decís, bueno, a partir de ahora, el que no trabaja no tiene más ayuda de nada. Basta, se terminó. Acá hay trabajo. Y acá hay que ayudar a las empresas que dan trabajo cambiándole leyes laborales del año 75. Cambiemos esas leyes laborales del 75, hagamos leyes razonables que no van contra los derechos de los trabajadores, sino que van contra los beneficios de los gremios y abramos el mercado laboral. Bueno, el problema, Silvia, son los que cobran planes a quienes vos, entre otros, representás. El problema son ustedes, dice Bullrich. Bueno, siempre, evidentemente, el discurso siempre se corta por lo más débil. No, ella no tiene ningún tipo de responsabilidad, su gobierno tampoco, la deuda que nos dejaron tampoco. La creación de planes sociales, que fue la respuesta que su propio gobierno tuvo que dar frente a la falta de creación de puestos de trabajo, tampoco. O sea, no se hacen cargo absolutamente de nada. Y lamentablemente, bueno, tenemos que presenciar este tipo de, yo diría, obscenidades, porque en realidad lo que está sucediendo hoy, el discurso de los sectores económicos, tiene que ver con eso, los chistes de ayer, que la verdad que no fueron un pifie, como recién planteaban, sino que evidentemente fueron lo que piensan, ¿no? Sincericidio. Silvia, y si se terminan los planes en 6 meses, ¿qué pasa en el país? Bueno, yo creo que la ayuda social ante una situación de tanta pobreza es muy importante. ¿Por qué no nos preguntamos si terminamos con la pobreza? ¿Por qué no nos preguntamos si terminamos con la precarización que hay hoy? Hoy salió un informe de la UCA, del Observatorio de la Deuda Social, planteando que solo el 42% de la fuerza laboral activa tiene un trabajo digno. Interesante lo que decís, y dijo que sí Gustavo Lázari. Yo pensé que iba a estar de acuerdo con Patricia Bullrich, pero parece que está más de acuerdo con vos. Gustavo, bienvenido. Gracias por la invitación y voy a hacer uso de mi libertad en decirte que no, la verdad que no coincido con ninguna de las palabras tuyas del editorial. Coincido bastante con Silvia. Y recién, lamentablemente, el invitado anterior se fue y no hay que hablar de los que se van, pero soy un empresario que está en las antípodas de lo que acabamos de escuchar. O sea, vos bancás, por ejemplo, lo que dijo... No, me parece una barbaridad. Me parece toda una barbaridad. Lamentablemente se fue y hubiera querido debatirlo
porque decirle gorila a las personas que se quejan de los impuestos para mí es una sobredosis de obsecuencia. Pero bueno, no importa, es una decisión. Pero él fue claro en el sentido... ¿Lo puedes contestar en el sentido? Falta de respeto atómica. Déjame repetir lo que dijo él. Y me rompe los pies por decir, y porque hay una dama y estamos en televisión, porque tengo que decir otra cosa, con los impuestos. Y el señor dice, no, ponga más impuestos, total, no sean gorilas. Claro, vos la podés pagar, campeón. ¿Cómo hace para bajar los impuestos? ¿Sabés lo que son para las pymes los impuestos? No, pero no es para las pymes, no. Eduardo. La verdad, lamentablemente no está, y un día tráeme y debatamos mano a mano, porque realmente no, pero puedes hablar del tema en general. No, bueno, no está el hombre y no puedo ser irrespetuoso. No, pero en general. En general, la Argentina es un tsunami de impuestos, es una falta de respeto a la estructura impositiva argentina, por eso hay gente pidiendo planes, coincido plenamente con Silvia, yo te quería conocer y después quiero hablar contigo, plenamente que acá el problema se es... ha formado una pareja política, política. Es una persona inteligente, muy importa inteligente. no coincidir las ideas, eso es lo de menos, es un detalle absolutamente menor, pero acá el problema que tenemos en la Argentina es la pobreza caímos porque reventamos a los que crean riqueza, a los que podemos dar laburo con impuestos y con regulaciones estúpidas que dejan afuera a la gente del mercado laboral. Hay un muro de Berlín en cada puerta de cada fábrica que deja a la gente afuera Gustavo, y nosotros la queremos adentro. ¿Con qué plata te crees que se le pagan los planes sociales a Silvia si no es con la plata de los impuestos? Con los impuestos, con la emisión monetaria, con la deuda, no sé con qué se le paga, pero yo no quiero planes sociales. Si vos querés cortarle los planes, vos querés cortar los impuestos, querés cortar los planes. No pongas en mi boca tus oscuros pensamientos. Yo no dije que quiero cortar los planes, yo quiero dar laburo. Para dar laburo hay 600.000 pymes que están ahogadas con impuestos que el señor anterior dijo, no, un impuestito más, total que te calienta. Dale, pero no es para las pymes, no pagan las Eduardo. pymes el impuestito ese. La renta inesperada no le toca para las pymes. Aprendamos economía y estudiemos la historia argentina, hermano. El confundís. impuesto de las ganancias tampoco era para las pymes. ¿Sabes qué? Hoy lo pagan los cartoneros. El bienes Hubo personales... un aporte extraordinario a las grandes fortunas que nunca le tocó a ninguna pyme. Para ganancias pagan los cartoneros, Gustavo, no, seamos serios, porque déjame una interrupción, porque los cartoneros pagan... No, me parece que los cartoneros no pagan. Con No 2 pagan un semanas millón de más, personas. el cartón llega a la cuarta categoría. Yo quiero decir, igual Eduardo, hay que tener cuidado con eso de pymes, ¿no? Porque hay que hacer doble clic en algunas cosas. El impuesto este que se está presentando lo van a pagar 350 empresas. No hay absolutamente ninguna pyme en ese universo. Y esas 300 empresas van a contratar menos pymes por pagar este impuesto. Bueno, no, pero eso y van a solo invertir menos años. porque van a decir, ¿para qué voy a invertir en un Vos país? no considerás ¿Para que qué en voy a este invertir en un momento... país que si gana un poquito más, trácate? Gustavo. Vienen los lúcidos a reventarnos impuestos. Para dejarlo que te contraponga el argumento. No lee la historia argentina, hermano. En este momento, a ver, estamos teniendo una situación anómala en todo el mundo. ¿Vos negás que el Reino Unido es un país desarrollado, con la mejor estructura tributaria? Está aplicando exactamente ¿Te el mismo gusta Reino impuesto. Unido? Tráeme todo Reino Unido. Tráeme la estabilidad de los últimos 70 años. Está poniendo el mismo. No, es que... Empecemos por eso. No, tráeme todo este Reino Unido, tráeme la estabilidad de los últimos 70 años, ¿viste? O sea, no es justa esa comparación. Bueno, tal vez como lograron más estabilidad fiscal, como lograron más lo que a vos te conviene, no es así. Yo digo, estamos hablando de 15% extra solamente sobre 350 empresas que ganaron, escuchen la cifra, 1.000 millones de pesos. 1.000 millones de pesos. Cada uno de los 165 impuestos tuvo No, una no justificación existe así. eso. Eso Con no un existe. empresario que dijo, dale, no calienta, dale un poquito más la rosca. Y así estamos reventados de impuestos. No existen hermano. 165 impuestos, nadie paga hagamos eso. una Y cosa, encima ¿cuánto es el dice, 15? ¿Puede ser a ver, 15? Ramiro, ¿Puede ser 15? Pon el 30 entonces. Pon el 50. Claro, ¿Por qué el 15? Si es tan bueno, hagamos más. Hay algo que se contradicen. Porque necesitas recaudar en un momento específico. Pero por una recauden sola vez. más, si es tan bueno el sistema. De bajar el gasto Claro, ni hablar, ¿no? si es tan bueno el sistema, recauden. Para, Chausa, de uno, de Gustavo, bajar el porque gasto si no- ni loco, ¿no? Ni se nos ocurre. A ver, ¿por qué? No, en principio digo, ¿cuál es el problema que nosotros tenemos? Porque si no, me parece... Dale. El problema que existe en la Argentina, efectivamente, hoy, en este momento, es el tema de la pobreza. Tenemos 40%, 50%. Entonces, ese es el punto de partida que nosotros tenemos que visualizar para ver cómo hacemos. Ese es el punto de partida. Y el punto de partida, obviamente, tiene que ver con dar trabajo. Esto que llaman planes sociales no son planes sociales, son complementos. Total. Y hay que cambiarle el nombre porque la gente se confunde, cree que le dan la plata a la gente por no hacer nada. Y toda esa gente que recibe dinero está en cooperativas, trabajan en el barrio, cocinan para los que se mueren de hambre, etcétera, etcétera. Entonces, primero es un... O tienen changas en negro. Y hacen lo que pueden, 3 o 4 trabajos y trabajan 14 horas por día, muchos de esa gente. Entonces, acá tenemos un mercado, efectivamente, un mercado que genera poco trabajo. ¿Quién destruyó el mercado? ¿Quién destruyó este mercado que en 1975 tenía 3% de desocupación? ¿Qué pasó desde el 75 en adelante? ¿Qué pasó? La dictadura destruyó el sistema productivo de la Argentina abriendo el mercado a las importaciones famosísimas
chinas con las cuales China empezó a desarrollarse industrialmente. Desregularon la economía, que es lo mismo que quiere hacer ahora Patricia Bullrich. Pablo. Exactamente lo mismo. Y con esto termino, volver a destruir un mercado productivo que hoy por hoy está mejor, curiosamente, que hace 3 años atrás. Hoy tenemos 4% menos de desocupación. Es verdad que los salarios de los desocupados siguen siendo bajos y hay hambre incluso entre los que tienen trabajo en blanco. Sin embargo, hay un cuidado mínimo de la producción local. Lo que hay que hacer es cuidar la producción local. Hay que ser proteccionista. ¿Marra? Bueno, ser proteccionista es lo que estamos haciendo y nos está yendo mal. No entiendo el planteo. En serio ¿Querés que te lo conteste? Porque no me digas. Ya lo dijiste recién, te lo contesto yo. Hay 50% de pobres. Sí. ¿Producto de qué? No hay 50% Producto de 20 años que se están haciendo las cosas mal. Vos tomás desde el 75 que se empezaron a hacer mal. Lo tomo ¿La dictadura lo hizo bien? ¿La dictadura lo hizo bien? La dictadura lo hizo mal porque es una dictadura, no se puede defender nada de la dictadura. Es un programa económico, el mismo de Patricia Bullrich. La dictadura porque es el mismo programa de Patricia Bullrich. Está bien, está mal el programa de Patricia Bullrich. Muy bien. Se queda corta Patricia Bullrich. Muy bien. Hay que hacer más apertura que Patricia Bullrich. Pero ¿cómo no me está diciendo que la apertura destroza? Se queda corta. Se queda corta. Hay que abrir más que la dictadura. ¿De qué va a trabajar la gente si abrís todo? ¿Cómo? ¿De qué va a trabajar la gente si abrís todo? De que en el sector privado alguien va a crear una fuente de trabajo porque va a tener libertad. O sea, si vos no dejás entrar a la gente, tampoco la dejás a... Vamos a ser todos repartidores, Pablo. Claro, bien, todos repartidores en bici. Es el discurso de Martínez de Oz. Es un gran mercado laboral. Exactamente. Sí, es el mismo. Abramos todo, se hizo en este país. Ni había nacido en el año cuando estuvo Pero Martínez de Oz. podés tener el mismo discurso de gente ¿Querés que te cuente todo lo que pasó en el mundo desde que estuvo Martínez de Oz? Que no había nacido yo, era otro mundo. No existía este telefonito, no existía. Otro mundo. Pero perdón, una pregunta, Ramiro. ¿Qué país? ¿Cómo tener el mismo discurso de una dictadura? ¿Qué país se industrializó? ¿Qué país se industrializó abriendo todo? ¿Y quién te dijo que hay que industrializarse? Ese es otro verso de ustedes. Ahí está. ¿Y de qué labura la gente? La gente labura, parece el laburo. Claro, exactamente. Es decir, decime qué país que no es industrial, qué país que no es industrial tiene promedios de ocupación superiores a países industriales. Dame uno. Pablo, me dejas... A ver, ¿qué usted contesta Gustavo y después voy? Yo estoy en la agroindustria, pero primero... Bueno, la agroindustria, ahí te es una buena industria. bastante loca, perdóname, con todo respeto. ¿Qué te hace pensar que una economía abierta, con bajos impuestos, con buenas leyes laborales, que permitan que el trabajador entre, no como la de ahora que no permite que el trabajador entre, que permita que el trabajador entre, pues yo quiero contratar a la gente de la señora, ¿o vos querés explotar a la gente? Porque con las leyes de hoy... ¿Qué reducción? Crece el empleo. ¿Por qué no podés tomar? Porque tenés que pagar muchas cargas sociales. Pará, acá hay una persona que conoce bien el mercado laboral que es Mariano. Escuchá, déjame terminar la oración y después me chicaneás con todo lo que quiera. Pasé Cristina ayer con el telefonito. Escuchame. ¿Qué te hace pensar que en ese marco los argentinos no nos interesamos? ¿Tan boludos somos? Porque vos crees que somos idiotas. Entonces, si abren la economía, estos estúpidos no fabrican la capacidad de nosotros. No, pero estoy pensando en los países desarrollados. ¿Qué hizo Estados Unidos? ¿Qué hizo el Reino Unido? ¿Qué hizo Europa? Protegió la industria. Protegió la industria. Por eso compran todo en China. Déjame decirte algo. Protegió la industria. Te va a gustar lo que te protegió la decir. industria. Maestro, sí. Me encanta cuando citan a Estados Unidos proteccionista porque es la... Me encanta. Pero es un ejemplo alucinante. Estados Unidos, hasta la década del 40, era el 50% del mundo. Hoy es el 25% del mundo. Quiere decir... ¿En qué sentido? ¿25 del 40? Del PBI mundial. Ah, del PBI, correcto. O sea que cuando se desarrolló era el 40% del mundo. Quiere decir que una pyme de Wyoming competía en condiciones de libre comercio con una pyme de la Florida. Sí. Es decir, que es lo mismo que hacer un tratado de libre comercio con el 25% del mundo. ¿Y maestro? quién sustituyó ese porcentaje? En estado puro. ¿Y quién te crees que sustituyó el porcentaje que cayó Estados Unidos? China. ¿Y qué es China? Un mercado de producción. China es un país que abrió 16 estados y se desarrolló. Le enseñamos a comer a los chinos. Los chinos se cagaban de volvamos a nuestro país que quiero que Mariano cuente algo del mercado laboral. Porque a mí lo que me sorprende es que con un gobierno que no da pie con bola, porque la verdad que no da pie con bola y se le está complicando mucho y no frena la inflación, las respuestas que nos vienen desde el lado de la oposición son realmente hilarantes.
Porque, ¿cuál es la respuesta de la oposición frente a la pobreza? Por ejemplo, boleta única, excelente, brillante, la verdad que va a sacar de la pobreza a millones de personas la boleta única. ¿Cuál es, frente a la situación de desmadre de la economía, la propuesta de la oposición? Lo dijo Patricia Bullrich, actualizar los convenios colectivos de trabajo. Acá también se habló. Falso por varias cosas. Primero, no existe esa pavada que repite como un mantra Patricia Bullrich y todos sus aplaudidores de que la legislación laboral es de los años 70 en Argentina. Mentira, la legislación laboral se negocia todos los años en convenios colectivos de trabajo con libertad y soberanía de partes. Empresarios y trabajadores con la inequidad. Que Gustavo no puede tomar gente hoy? Eso es una pavada absoluta, es una pavada absoluta. ¿Por qué? Porque la verdad es que contratar cada vez es más económico y además te lo muestra el mercado laboral, porque ustedes que defienden tanto la libertad, vean el mercado laboral que redujo en una situación de crisis absoluta nacional e internacional, redujo el desempleo drásticamente. ¿Cómo se explica eso, Gustavo? ¡Qué barbaridad! No toman a nadie y sin embargo el mercado laboral produjo una baja de desocupación al 7%. Otra propuesta de la oposición para mejorar la pobreza, la situación de los más desprotegidos, liberemos las armas. Es espectacular. Pero centrémonos en el tema del trabajo. Estoy poniendo algunos ejemplos de una oposición que está dislocada. Yo voy a abrir una ventana chiquitita, pero tiene que ver con todo esto. Yo creo que la gente lo que no puede entender, y yo tampoco, Silvia, para que nos lo expliques, ¿cómo van a la CGT a pedir un paro general? Fue Beliboni a pedir un paro general de 24 horas, a un gobierno progresista que los apoya, que los recibe y que piensa, creo yo, más o menos en la misma sintonía con ustedes, que los pobres son los primeros. Entonces, después venís a criticar a Patricia Bullrich y le pedís un paro de 24 horas a este gobierno. Y la CGT, por suerte, les dijo que no. Perdón, Néstor, el paro no tiene que ser estrictamente contra un gobierno. No, estoy diciendo algo técnico de una medida de fuerza. El paro puede ser para el empresariado. A ver qué dice Silvia. A ver, sería interesante, digo, no mezclar todo, porque evidentemente es como que se están mezclando muchos temas en lugar de tratar de discernir algunas cuestiones. Respecto de las reuniones que hoy tuvimos, tanto con la CGT como con la CTA Autónoma, digo, ¿no? Porque no fue solamente con la CGT, también fue con la CTA Autónoma, le hemos pedido también a la CTA de los trabajadores una reunión. ¿Por qué? Porque una de las preocupaciones que tenemos es precisamente el monto del salario mínimo vital y móvil, que el gobierno adelantó... Porque en base a eso se fijan los planes también, ¿no? No solo porque en base a eso se fijan los planes, sino también porque esa es la base de cualquier trabajo regular, digamos, ¿no? O sea, no debería pagarse por debajo del salario mínimo vital y móvil a cualquier persona contratada. Entonces, evidentemente es un parámetro no menor, no solamente para los precarizados, sino para quienes tienen un trabajo registrado. Entonces, para nosotros esa no es una pelea menor, porque nosotros estamos cada vez bajando más los niveles de ingreso en nuestro país. Por eso Silvia, se da la situación de que las personas que tienen un trabajo registrado están ganando. Volviendo para acá, una pregunta. Cuando Gustavo te dice a mí me gustaría contratar a tu gente, pero no puedo por la legislación laboral, ¿qué le contestás? Mira, varias veces, a ver, yo también discriminaría en dos cuestiones. Una cosa es los grandes empresarios que estuvieron reunidos ayer en AEA. Otra cuestión son las pequeñas y medianas empresas. Nosotros decimos que el sistema impositivo en Argentina es regresivo. ¿Por qué? Porque pagamos más los que menos tenemos. Todos pagamos el IVA y después los impuestos empiezan a ser, en algunos casos, hasta oportunistas. Nosotros no estamos de acuerdo con que paguen más los que más tienen, los que más ganancia tienen. Ahora, estar planteando cada tanto, sacando de la galera algún impuesto, bueno, nos parece que en realidad habría que replantear y hacer una reforma impositiva. Perdón, Silvia, además las cargas patronales se bajaron en los 90 y nunca se restituyeron. Basta de ese llanto permanente de que nos cobran un montón por contratar. Es mentira. Bajaron las cargas patronales en los 90 y nunca se restablecieron. No se entiende por qué bajó la Nunca se restablecieron las cargas patronales desde que las bajaron en los 90. Maestro, págame de 31. Bueno, dejen de llorar. Hay un costo laboral en la Argentina, bánquenselo. Dedíquense a otra cosa. Dedíquense a otra cosa si no pueden pagar los impuestos que corresponden. Funcionario público. ¿Por qué bajó la desocupación si es tan imposible contratar gente? Porque aumentó el empleo público, porque la tasa de actividad en la Argentina es un desastre. Se está creando porque el desempleo está oculto y porque aumentó el monotributismo, gracias a Dios, porque la gente se moría. Para los piqueteros no, porque fueron a la CGT a reclamar. Para los piqueteros la realidad se choca permanentemente, pero la acomodamos. No pasa, no, va a ser un impuesto que no le toca, pero algún día me va a tocar. No pasa esto, pero sí va a pasar. Es decir, estamos chocándonos todos los días con la realidad, no importa. No importa lo que diga la realidad.
realidad, hay que acomodar en la cajita que corresponde. Los kirchneristas son divinos. Lamentablemente la ley de etiquetado frontal, ¿cuáles son los que es un desastre, es un desastre hecho por este gobierno y también por parte de la oposición, va a prohibir los muñequitos en los chocolates, porque si no, yo los coleccionaría a todos ustedes. Mirá una cosa, ¿cómo la gente antes de coleccionarme, te da una consulta. Sí. ¿Cómo la gente no te va a hacer un paro? Es que las pymes están defendiendo a los grandes intereses de la Argentina, como lo defendés vos, porque no considerás que si 200 empresas... La palabra grandes intereses. No, Jorge, no te equivoques. Las pymes no están defendiendo eso. Yo la estoy defendiendo. No, la está defendiendo acá el señor. Las pymes, como para bien o para mal, están bancando una situación donde ven que hay una reactivación muy importante en muchos sectores. Se ve en el consumo. Se ve en el consumo. Están hablando, a ver, Cejera, APYME. Listo. No existen, no, sí existen. Tienen mucha más representatividad el señor que las entidades de la... Yo me represento a mí mismo, CAME, CAME, APYME. Yo pregunto, no, porque seguimos chocándonos con la realidad, Lo que dice PYME, APYME, CAME, Cami acaba de dar el dato, que en el último mes cayó el 8% del consumo. ¿no? Eso es cierto. Porque también contemos todo, porque a veces... Eso está pasando, pero estamos... Para terminar un poquito pero aparece un supuesto referente de las pymes cuando todas las centrales de las pymes dicen otra cosa, es espectacular. Yo me represento a mí mismo ni en mi casa me represento. Bueno, está bien. Acotemos la representatividad. Vos te arrogás un... Yo no me arrogo nada, yo veo los datos. No me arrogo nada. Nada, ninguna representatividad. Hay datos, nada más. En este planteo de consignas hay que ser un poco más riguroso. No es solamente empleo público, monotributista. El empleo privado creció en 120.000 puestos de trabajo, ahora la serie volvió a niveles de octubre de 2019. O sea que ya desarmó toda la pandemia y la parte final de la crisis de Macri. Falta muchísimo, obviamente. Y es precario ese empleo, ¿eh? También hay que decirlo, es muy precario el empleo. Parte del empleo privado, obviamente, ¿no? Hay una segmentación del mercado de trabajo que es histórica, que es aguda. Ahora, el modelo del liberalismo extremo... sector privado? Me parece que le jode. ¿Por qué no sacas? No, para nada. Si te molesta sacar, queremos promoverlo para nada. El costo es precario, los impuestos son bajos, el 931 el empleo es precario, estamos hablando de monotributismo social, de falso empleo registrado. Esto que veo, Gustavo, es que no cierra. El modelo que plantea el liberalismo extremo no cierra por dos cuestiones. Plantea rebaja impositiva Urbi et Orbi, cuando tenés que cumplir un programa con el Fondo Monetario. No hay forma de cumplirlo. Y por otro lado, querés abrir estrictamente la economía, que vengan absolutamente todos los productos importados. ¿Con qué dólares lo vas a pagar? Patricia Bullrich acaba de decir con el ahorro de la gente. Dijo hoy Patricia Bullrich un segundo, que lo va a pagar como en el 2001 con el ahorro de la gente. A ver, Ramiro, que no estoy entendiendo. ¿Ustedes están defendiendo al gobierno? Ni los ministros defienden al gobierno. Ni Cristina defiende al gobierno. Ni Alberto defiende al gobierno. Hasta Alberto reconoce que es un desastre. ¿Ustedes están diciendo cosas buenas del gobierno? ¿En serio le están faltando el respeto a la gente? A ver si entendés. Yo estoy cuestionando lo que Patricia Bullrich está... ¿Qué me importa? Déjame hablar. Es un programa liberal que pretende instalar en este país. Pero pará. Que Milei fuera... liberalismo, que me hago cargo de todo el liberalismo. ¿Sabes por qué no terminás de hablar? Porque empezás apuntándolo a él. Habla de vos y nadie te va a interrumpir. Pero si vos hablas apuntándolo a él... bueno, los que hablan de ellos mismos. Ustedes están hablando del liberalismo. Nosotros queremos hablar de Cristina, queremos hablar de Alberto. Hablemos. Este es el peor gobierno de la historia. Y todo lo que están diciendo es una construcción de una realidad paralela que le están faltando el respeto a la gente. No estoy hablando de usted, estoy hablando del gobierno. ¿Usted quiere hablar del gobierno o quiere hablar de Milei? ¿Quiere hablar del liberalismo? Hablemos, pero que queden claro, no terminé. Que queden claro que ustedes no quieren hablar del gobierno. Y por eso están todo el tiempo hablando del liberalismo. Bueno, porque saben que se viene el liberalismo, porque saben que es la única salida. Entonces, como no se pueden hacer cargo de sus problemas, están inventando datos. Pero ¿quién no quiere hablar del gobierno? No te entiendo. No, vos no te estoy diciendo. Yo no tengo problema de contestarte las cosas. Vos no, para. Vos las barbaridades que vos decís del gobierno, las barbaridades que vos decís del gobierno, las buenas y las malas, yo no tengo problema en contestártela, ¿eh? Bueno, una por una. Estoy hablando de vos, si querés hablamos con vos. No, pero simplemente te digo, vos decís que es el peor gobierno de la historia. Vos decís que es el peor gobierno de la historia. Vos sos muy joven, primero, recién hace un rato dijiste que no sabías quién era Martínez Dios. Ahora decís que es el peor gobierno de la historia. Perdón, de mi historia. Entonces ponete un poco de acuerdo. Bueno, está bien. Una cosita. Está bien, no sé cuántos años más tenés. Capaz puedo comprar con 2 gobiernos más. Déjame hablar básicamente de los últimos, si vos querés, de los últimos 2 periodos. No, quiero hablar de este. Pero déjame compararlo de los últimos 2 periodos constitucionales. Compararlo con el de Macri, porque son los que están en juego en este momento. Están compitiendo 2 modelos de país. En este momento están compitiendo, tenemos a la ex ministra 2 veces que dice
que la deuda que ellos generaron se va a pagar con el ahorro de la gente. Lo dijo hoy. ¿Qué significa eso? Ya lo intentaron hacer en el 2001 con el corralito. Ese es el proyecto liberal que no le importa el desarrollo de este país, no le interesa a las pymes y efectivamente no le interesa que haya mucho trabajo digno. Lo que quieren, y con esto termino, es que haya ese trabajo precarizado de abrir. ¿Para qué? Para que compitan millones de personas. Pero yo te pregunto, ¿ahora hay trabajo precarizado, sí o no? Sí. Sí. ¿Y tiene muchísimo? Que ser, muchísimo. Sí, muchísimo. Claro. Y Entonces está bien, ahí vos querés hacer un paro general al gobierno de 24 horas. No, porque la señora Sarabia fue... La señora fue... No es preguntarle a ella. Piense igual que vos. No es igual. Las condiciones del mercado laboral... Hacer un paro general, quieren hacer un paro de 24 horas. Néstor, las condiciones del mercado laboral son muy malas porque se crea empleo, pero se acaban de decir que bajó el empleo. El señor acaba de decir que te estoy diciendo las condiciones, no los números del desempleo. Los números del desempleo son auspiciosos, pero si vos ves solamente la foto del número, te quedás sin desagregar cuál es la calidad de ese empleo. Bueno, venir del gobierno de Macri. No. Venir del gobierno de Macri, el empleo registrado, que en la Argentina históricamente era una salvaguarda de la pobreza, dejó de serlo. Entonces, lo que hay que ver, liberar las condiciones para que la gente pueda tomar, porque el discurso no es quiero tomar más empleados, quiero tener la libertad de tomar empleados y la libertad de echarlos. Ese es el eje del discurso. Lo que hay que ver, Néstor, lo que hay que ver es que las condiciones de empleabilidad sean buenas y las condiciones de desarrollo del empleo sean buenas también. Es decir, no desproteger a los trabajadores so pretexto de darles más rentabilidad a los empresarios. Creo que el debate es por acá. A ver qué dice Gustavo sobre esto. En primer lugar, no existe hoy empresa alguna, en la Argentina, no sé si es en el mundo, porque no lo conozco, que pueda subsistir en base a precarizar trabajadores. Eso es una tontería. No existe el contratar trabajadores y tratarlos mal, porque eso es una tontería. La mitad del empleo no registrado, ya eso es tratarlo mal. La mitad del empleo en la Argentina es no registrado. Perdón, la mitad del empleo en la Argentina es no registrado. ¿Eso es maltratarlo o no? No. Eso es precarización laboral. ¿Cómo no? No quiero meterme en tu lógica. El empleo no registrado no es maltratar al trabajador, no es privarlo de que facturar porque en vez de ser... Pero por favor, acá vino un empresario, Fabio Cugini, que dijo que él no podía cumplir con los impuestos. Me tapa este individuo. Pero me está diciendo mentira. ¿A vos te molesta que termine? Diciendo mentira, está bien. Que termine con la mentira. ¿Cómo sabés que lo que va a decir es mentira? Ya está, ya dijo una mentira. Que no se maltrata a los trabajadores. Por favor, la mitad del empleo no registrado es condenar a los trabajadores a desprotección, a situaciones de cuasi exclusividad. Esclavitud en muchos casos. Sí, a mí me parece bien que se maltrata al tipo y... Pero no digas tonterías tampoco. La verdad que me traes acá, vivo en La Plata, me traes para decirme una tontería así, no me estás faltando el respeto. Creo que vos también nos falta de respeto. No te falta respeto, estoy dando mi punto de vista y el señor se pone loco porque le agarra el ataque de la legislación laboral. Yo no me pongo loco. A mí me parece hasta gracioso como el Duce. Bueno, reíte. Porque es el que inspiró la legislación laboral que tenemos hoy. Déjame decirte una cosita. Tenés que volver a Irigoyen. Bueno, déjelo terminar porque no nos vamos más. Odia a la Argentina, es una cosa que le tienen un espanto al país, le tienen un odio a la Argentina. La Madre Teresa de Calcuta, mira, se me cae el asiento. Pero pasamos de Mussolini a la Madre Teresa. Vos sos la Madre Teresa de Calcuta. Pero es medio berreta todo. La mitad del empleo registrado, la mitad del empleo en la Argentina está fuera de la ley. Hay un muro de Berlín que son las normas laborales y los impuestos que la gente no puede cumplir, hermano. ¿Eso lo crees? ¿Cómo que no? Se está quedando empleo. ¿Y cómo hacen los que lo están cumpliendo? Hay un apartheid económico y social puesto por una legislación. No, el apartheid es otra cosa, disculpame. No te puedo hacer una pregunta. Hay una expresión de Vargallosa en el libro del otro. Hay un apartheid de los empleadores que no registran a sus trabajadores y los condenan a la precariedad, al hambre y a la miseria. Vargallosa citando a otros autores. Pero escúchame una cosa. Sin dudas hay un apartheid de empresarios que condenan a los trabajadores al no registrarlos a la marginalidad, a la pobreza, a la miseria. Sí, nos encanta hacer eso. No se puede cumplir porque pusieron impuestos y regulaciones con la mejor intención del mundo. Yo no voy a negar la intención del mundo. Como el señor empresario que estaba recién decía, chocho con un nuevo impuesto. Me encanta. ¿Cómo hacen los empresarios en ese marco? Se hizo inviable. Por eso la gente contrata en negro. Por eso los semáforos tienen buena voluntad, pero la verdad que no se los puede respetar. Hay que pasar a la gente por encima, porque la verdad, ¿para qué están los semáforos? El impuesto de las ganancias son buenos los semáforos, están bien pensados. Ingresos brutos están bien pensados, pero no podemos respetarlos. Tengo que ir a una pausa. Hay una cosa lógica que me preocupa, digamos. Si esto fuese así, yo no entiendo cómo
la concentración de la riqueza, sobre todo en el gobierno macrista, generó que hay cada vez más dinero en pocas manos. Si fuese como vos decís... No entiendo que te haga la pregunta. ¿Cómo? No te entiendo la pregunta. No, yo no estoy haciendo una pregunta, te estoy simplemente haciendo una proposición lógica. Si los empresarios estuviesen tan mal como vos lo presentás, no podrían llenarse de plata como muchos se llenan. Hay 600.000 pymes hace 10 años, hermano. No se crea empleo privado hace 10 años. No. Hay 7 millones de trabajadores informales hace 10 años. Sí. Vos decís que esto está ahí bien. estás simplificando diferentes momentos. Yo le quiero hacer una pregunta muy breve. A ver, Sergio, y me voy a la pausa, dale. Muy breve. Hoy debatíamos con Manuel Adorni, otro referente liberal, sobre el salario mínimo. Y él me decía que, bueno, no creía que era necesario. ¿Ustedes creen que es necesario que exista el concepto de salario mínimo, que exista, como liberales? La verdad es una pregunta teórica. Yo creo que podemos... No es teórico. Es irrelevante. Es un muy piso, concreto. Un piso de en base a dignidad. eso se fijan los planes, por ejemplo. ¿Sí o no? A mí no te importa. Hay todo un debate respecto a los planes. A mí Ramiro. no me interesan los planes. Tenemos que poder contratar gente. Tenemos que crear los 7 millones de trabajadores informales. Ahí vamos. Hay que crear ahí 3 millones de empresas. Anímese que no es caro contratar, ¿eh? No es caro. Pausa brevísima pausa, estamos de vuelta. ¿Cuántos empleados tenemos, Nacho? Quiero saber, se quedaron discutiendo, quiero saber qué opinan nuestros invitados sobre lo que dijo Federico Braun de La Anónima. A ver, tema del día de ayer y de hoy, a ver. Y yo le haría una pregunta a Braun. ¿Qué hace La Anónima con la inflación? Remarca precios todos los días. No, para nada. ¿Qué opinan ustedes? A ver. Mira, la respuesta es correcta. No puede decir otra cosa. Ese supermercado, como todos, tiene 30.000, 40.000 productos. Todos los días llegan listas de precios. En un contexto de inflación desatada, todos los días esta gente tiene lista de precios nuevos. Lo que está diciendo... No le queda otra, pobre. Pará, ¿vos tuviste alguno de esos negocios? ¿Te aumentaron los precios todos los días? Un poquito conozco. Entonces, hay que respetar... ¿No existe la posibilidad de que a veces... ¿Vos querés que la respuesta sea bajamos los precios todos los días? No. ¿Existe Hacemos la vuelta posibilidad que remarquen un poco más por si acaso o eso no sucede? Yo te voy a decir una cosa. Disculpa, te contesto. ¿Sabes por qué no sucede? Porque si remarcan los precios más, la gente no compra. Se llama productividad, la venta en escala. No les conviene subir los precios, les conviene bajar los precios para vender más. ¿Sabés lo que pasa es que el problema no está con elasticidad? ¿Sabés lo que quiere decir elasticidad? Hay productos que la leche se tiene que comprar, varón. Se tiene que comprar porque la gente se muere. Los chicos se mueren. Y también se tiene que vender. Y también se tiene que vender. Entonces, como se tiene que vender, no les conviene subir precios. No les conviene. Quieren vender más. ¿Cómo quieren vender más? No son hombres malos. No son hombres malos. Vos vas a que vos te agarrás con los empresarios. El problema son los empresarios. El problema son los gobiernos que emiten plata, gastan mal y administran mal los recursos de ¿Me permitís una cuestión? No defiendas más a los gobiernos. Se agarran y la vicepresidenta... No, ustedes no hay poderosos que nos defiendan, ¿eh? No, vos sos empleado de la gestión de grupos concentrados. Evidentemente estás defendiendo a las 150 empresas más importantes del país que ganan cientos y miles de millones de dólares. Prefiero defender a esas 5 empresas y no defender a estos gobiernos que lo único que hacen es generar pobres. Claro. Esas empresas vos generan estás riqueza. Muy preocupado esas por empresas, se te nota una preocupación por los pobres. Seguís señalando a 5 empresarios. Sí. Hay que hacerse cargo en la Argentina. Hay que hacerse cargo de lo que están haciendo los gobiernos. No hay que buscar culpables. La culpa la tienen los gobiernos. Igual es notable que no son los gobiernos, porque este es, en teoría, como lo caracterizó Marra, es el peor gobierno de la historia argentina, con lo cual deduzco... Dicho por el propio gobierno. Deduzco que el gobierno de Mauricio Macri fue mucho mejor, evidentemente, ¿no? Porque fue malo, pero no tan malo como este. Pero ¿sabes qué pasa? Yo defiendo a Macri. Yo defiendo a Macri, soy crítico de Macri. Si el peor gobierno de la historia argentina fue el gobierno de Alberto Fernández, que la verdad que tiene muy poco para defenderle, evidentemente el de Mauricio Macri, que no tuvo pandemia, que no tuvo guerra, que no tuvo... una deuda de 55.000 millones o 44.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional. Es decir, con todas esas condicionalidades, el gobierno de Mauricio Macri fue mejor que el de Alberto Fernández. Esa es tu estrategia de discusión. Para los libertarios que se dicen totalmente lejanos de Mauricio Macri y enemigos de Mauricio Macri, son bastante amigos, bastante amigos. Yo ayer vi eso, yo estuve en AEA. ¿Te reíste vos también? Es decir, no importa, pero yo estuve en AEA. No le van a dar mesa en AEA. Déjame terminar. En AEA están con vos, déjame terminar. Estuve en AEA, no sé por qué me invitaron, que ahí fue. Listo, no importa. Pero el punto es este. Porque lo defendés, ¿por qué te van a invitar? Gustavo. No importa. Hay una enorme irresponsabilidad de la vicepresidenta de la Nación. Enorme. En chicanear con esta estupidez. Pero Cristina. Y se olvidó
de escuchar... ¿Te parece que es una estupidez que se caguen de risa mientras la gente se caga de hambre? Que se caguen de risa mientras la gente se caga de hambre. Pues sabés que te duele lo que te voy a decir. Déjame terminar. No, pero ¿cómo no me va a doler? A mí lo que me duele es la risa de esa gente. Vos te reíste. Es buena la pregunta de Pablo. ¿Vos te reíste también? En esa reunión, al final, terminó Martín Guzmán, que hizo un discurso de estudiante secundario que se estaba macheteando. Pésimo. Con 12 medidas que parecían las patas de la mesa, todas de tamaño distinto. ¿Se rieron también? Ninguna, ¿Se rieron también? Yo lloraba, hermano, porque era un desastre. Pero la culpa la tiene Cristina. Era un desastre. Entonces, déjame decirte esto. ¿Y Cristina qué hizo con eso? Tapó toda la reunión, donde debió haber escuchado a enormes empresarios, porque ahí había un millón de puestos de trabajo. Enorme ganancia. Tengo que cerrar. Sergio y Silvia. Gustavo, te digo por qué lo destacó la vicepresidenta, porque uno tiene una expectativa, no solamente una cuestión de sensibilidad en un momento complicado, sino que esto que es la crema del empresariado, que marque un rumbo, que tenga una posición superadora. Debió haber estado ahí la vicepresidenta en un momento en el cual, para trabajar si vos das la señal de que en este momento todos los días estás remarcando precios, es una señal muy complicada a nivel un momento que tengo que cerrar con Silvia. Igual sos muy humilde. Sos muy humilde, Gustavo, sos el único que no entendió porque lo invitaron a ella, porque nosotros nos quedó clarísimo, te digo, la puedes invitar. Silvia. No, que los empresarios que estaban ahí son principalmente responsables de la inflación en nuestro país. Y que esa actitud de celebración, de chistes, realmente es un insulto. Son señales de que evidentemente ellos han ganado mucho y les importa poco con lo que pasa con la mayoría de la población. Lamentablemente, ¿no? Porque ojalá tuviéramos un empresariado que tuviera más visión de lo nacional, del desarrollo nacional, y evidentemente poco les importa lo que le está pasando a la mayoría de la población. A todos, gracias. Creo que es importante pensar que el último informe que fue en diciembre del INDEC dice que más de la mitad de los pibes y pibas en nuestro país son pobres. Y con la inflación que hubo desde enero hasta ahora, evidentemente esa situación seguramente empeoró. La verdad que no hay nada que celebrar. Y lamentamos mucho que Martín Guzmán haya cerrado eso, porque evidentemente esta inflación se está llevando puesto al gobierno. Así que haber avalado esa reunión y haberse quedado, la verdad, Martín Guzmán se debió haber levantado y se debió haber ido de esa reunión, porque evidentemente la presión de estos empresarios es lo que hoy está haciendo que este gobierno se vaya a pique. Bueno, creo que el café con Lázari me parece que quedó trunco. Gracias a todos. Esa es tu mentalidad. Es una broma. Gracias a todos. Estuvo muy interesante. Señores, tenemos algo fuerte para el final. Dale, después de una pausa corta.